Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo los fundamentos. Pues, como le dije, pueden haber muchos más, pero quise enlazar estos 4, viendo la vida de Jonás. Esos fundamentos nos los dan a nosotros y nos llaman a un servicio y tenemos muchos daños. Somos prejuiciosos, discriminadores, señaladores, nos hacemos jueces de nuestros hermanos. ¿Qué más? La imperfección se manifiesta de muchas formas. Y de repente le van a decir a usted, vaya a hablarle al vecino que tiene ahí, con el cual usted tiene muchos problemas y que no los quiere, porque usted le va a tocar ir a mostrarle el amor de Dios. ¿Qué haríamos? Yo creo que voy a ver si vendo esta casa y me voy a ir a vivir a otro lado, así le hablo a otro vecino por allá, por donde esté yo. Eso es lo que está haciendo Jonás. Eso está haciendo Jonás. Huyendo del mandato, huyendo de la presencia de Dios. A Timoteo el apóstol Pablo le escribe y le dice, Timoteo, Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía. Nos dio poder, nos dio amor y nos dio dominio propio. Quiere decir que van a venir circunstancias difíciles, pero las vamos a enfrentar en la medida que nosotros tenemos amor, doctrina, estructura y fidelidad. El que no ama no está dispuesto a sacrificar. El que no ama está dispuesto más bien a pedir que a dar. El que no ama no se acerca al propósito. El que no ama no entiende qué es lo que está diciendo Dios que se haga. Aún más se deprime. Como no entiende el amor de Dios, se deprime. Como Jonás. Jonás definitivamente se deprimió, por eso se metió a lo más profundo de las bodegas del barco. Y estaba tan deprimido porque se le vuelve a manifestar su depresión cuando ve que no destruyen a Nínive. Le dice, mátame. Si él se quería morir desde cuando iba en el barco. Por eso les dijo a ellos, tírenme. Y lo volvieron a sacar vivo y le dice, vete a Nínive. Allá se vuelve a deprimir y le dice, mátame. Ya sabía yo que eres bueno, que eres clemente, que eres grande en misericordia y que no les ibas a hacer nada. Ahora mátame. Mejor es morir que vivir. Estaba deprimido. ¿Quién es el que quiere morir? El que está deprimido. Y el deprimido es aquel que pierde de vista las promesas, pierde de vista la esperanza, pierde de vista la fe. El Señor es bueno. En el Salmo 12:5, Él habla sobre lo que va a hacer con el afligido. Dice, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Mire, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Mire, dice ahí los gemidos del menesteroso. Eso es, en otras versiones dice la oración del pobre.
Un pobre, en la palabra que se usa ahí, es aquel que no tiene satisfechas todas sus necesidades. Entonces está diciendo que el que ora como un necesitado, Dios se levanta por esos gemidos. Si usted y yo venimos temprano a la iglesia y no ha empezado el culto y los hermanos todavía están 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, usted venga y póngase a orar. Póngase a orar. Hay muchos daños en el alma de la humanidad y principalmente en creyentes, porque no han vaciado su alma. Vaciar el alma es un proceso de ministración en el cual se habla y se saca todo lo que estorba nuestras vidas para poder entender el proceso sobre el cual se establecen los fundamentos del amor, la doctrina, la estructura que le dije, la autoridad y la fidelidad. Cuando hablamos de autoridad hablamos de estructura. Cuando nosotros sabemos de autoridad, nos dicen, Él es la autoridad. A nosotros internamente sabemos que hay que obedecer, que hay que sujetarse. Cuando nos hablan a nosotros de autoridad y que hay que obedecer y hay que sujetarse, nos está hablando de una estructura. Cuando nosotros logramos salir de los prejuicios y entrar a la dimensión de lo que el Señor quería hacer con Nínive a través de Jonás, es porque se sanó nuestra alma. El apóstol Pablo lo plantea en su primera carta a los de Tesalónica, en el capítulo 5, creo que está en el verso 16, cuando les dice, estad siempre gozosos. Oiga bien qué les dice el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. ¿Cómo se ve una persona que tiene gozo? Hermosa. Dice la Biblia que el gozo hermosea el rostro. Miren, no lo hermosea las coqueterías, y aunque se ve bonita, hermana, ¿verdad? Se ve bonita, hermana, ¿verdad? Pero no lo hermosea eso. Lo hermosea lo que sale de adentro hacia afuera. En su rostro se puede ver si hay gozo, si hay tristeza, si hay angustia, si hay ansiedad, si hay desesperación, si hay miedo, si hay soledad. Se puede ver en su rostro. Si hay pereza, si hay negligencia, en su rostro se ve. Entonces le dice el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. En el siguiente verso dice, orad sin cesar. Bueno, mire, entonces, si nosotros entendemos los 4 fundamentos, uno de los efectos que va a producir en nosotros es estar siempre gozosos. Otro efecto es que vamos a orar sin parar. Si usted no necesita todo el tiempo decir, ay, sí, Señor, por favor, ayúdame. No. Usted donde quiera que esté, Padre, gracias. Bendigo tu nombre porque has sido bueno conmigo. Te encargo, Señor, esto, te encargo, por favor, lo otro. Tenemos que abrirlo. Usted y yo podemos ir manejando y orando, hermano. Señor, auxíliame, por favor. Cuando dice que Él se levanta contra los, cuando piden el pobre, o sea, el pobre es aquel que se siente necesitado. Dice que en los gemidos del menesteroso,
Él quiere ayudarlo. Él se levanta. Donde quiera que usted vaya, puede orar. Hermano, es que yo no me despierto a las 3 de la mañana para poder orar. Yo no me despierto a las 5. Me tengo que poner de alarma una gran chicharra para que pueda despertar, hermano. No, yo no le estoy diciendo que se tenga que despertar en la noche. Si usted duerme bien, tiene en paz su alma, ¿verdad? O está cansado. Pero puede orar en todo tiempo, en cualquier lugar. La hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en este monte ni en otro, en todo lugar. Si usted puede ir caminando o en su carro, como vaya, y puede ir adorando al Señor, puede ir orando con Él, puede ir llorando, suba los vidrios nomás, ¿verdad? Y fíjese que no va a chocar. Yo tengo una oración por usted. ¿Cuántos tienen moto aquí? O yo oro, hermano, por favor, le digo, no rebase por la derecha. Y yo le digo al Señor, Señor, por favor, que ninguno de la hermosa rebase por la derecha. No va a ser que yo lo pase llevando, Señor. Un paréntesis, le doy un consejo, hermano. Según el reglamento de tránsito, no se rebasa por la derecha. Y si usted va rebasando por la derecha y le dice, hey, tenga cuidado, no se ponga bravo. Ore al Señor para que le enseñe la norma. Y vaya al reglamento de tránsito. Un día bajando ahí en la rotonda ya para dar vuelta, se me metió una moto. Y yo ya iba dando vuelta y como a veces manejo despacio. Y logré ver en el espejo que venía metiéndose. Frené. Con muchas ganas me quería maltratar de plano, ¿verdad? Y yo bajé el vidrio, ¿verdad? De ahí de ese lado. Y en eso me volteó a ver y de plano me conoció. Ha de haber sido cristiano. Si usted tiene estructura, si conoce de autoridad, no violenta la ley. Hay una norma que hay que respetar. Ni con carro ni con moto se rebasa a la derecha. Pero otro día platicamos de eso. Entonces mire, le dice, tal vez usted va orando cuando alguien lo desconcentró porque se lo pasó por la derecha, ¿verdad? ¿Cómo es de peligroso, hermano? Porque no se sabe de autoridad, entonces no se sabe de norma, no se sabe de ley. Y todavía le va a querer usted echar la culpa. No sea sinvergüenza. Usted tiene la culpa si rebasa por la derecha. Bueno, ¿cuántos llevamos de efectos de tener amor, doctrina, qué le dije? Autoridad, fidelidad. Dad gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Miren lo que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Miren el verso 19, ¿qué dice? No apaguéis el espíritu. El otro verso, no menospreciéis las profecías. Ya va otra vez este chillón, ya va otra vez esta chillona. Aunque el don de profecía no es el don de llorar, es de profetizar. Entonces, mire, la profecía le va a permitir a usted ser exhortado, ser edificado o ser consolado. No más. No más. No le van a decir que se va a dejar venir el carro o hoy sí le va a pasar la moto a la derecha. No le van a decir eso porque no es adivinación, ¿verdad? Exhorta, edifica, consuela, solamente. Entonces, pero entonces no menosprecie. Antes bien dice, examinadlo todo.
cuidadosamente, retener lo bueno. ¿Y qué más dice? Y absteneos de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire el efecto de la estructura, el efecto del amor, el efecto de la doctrina. La doctrina no consiste en pensamientos para hacerlo pensar como yo pienso, porque no va a basarse en pensamientos de hombres ni en leyes de hombres. Se va a basar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, hermano, este amor, esta doctrina, esta autoridad, esta fidelidad nos van a llevar a nosotros a ver que viene de arriba, que viene de Dios. Por eso el Evangelio es un manual de vida. Y el Evangelio es modelo de vida. No es religión. La religión es un asunto cultural que responde al sistema mundo, en su sistema económico, político y religioso. Siempre en el sistema mundo va a haber una corriente política sustentada por una corriente religiosa. De eso nos tenemos que desprender bien, al saber que el Evangelio no es lo que el hombre inventó para acercarse a Dios. Eso es religión. Lo que Dios diseñó para salvar al hombre viene del cielo, y es el Evangelio. No como religión. Religión había cuando Jesús vino. Porque es un asunto del mundo, como sistema económico, político y religioso. Ese es el sistema mundo. El Evangelio, como manual de vida y como modelo de vida, plantea el amor de Dios, plantea la doctrina según el manual y plantea la autoridad en el ejercicio estructural, pero para que exista una fidelidad hacia Dios. Por eso, la gente que se acerca a Dios y pide, por querer pedir religiosamente, pide para sus malos propósitos, dice la Biblia. Eso está en Santiago capítulo 4, verso 3, y dice: pedís y no recibís, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. Eso es ser religioso. Pero el que ha nacido de nuevo, el que dice 2 Corintios 5:17, de modo pues que el que está en Cristo Jesús, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, vienen a ser todas hechas nuevas. Va a encontrar lo que dice Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La estructura o los 4 fundamentos que yo le estoy planteando en esta oportunidad le tienen que quitar los ojos del suelo para ver hacia el cielo. Porque el evangelio de hoy, que se ha babilonizado, está haciendo al pueblo que vea al suelo, no al cielo. Está categorizando a la sociedad en la medida que puede tener más como hijo de Dios en bienes materiales. Y el Señor dice: busquen primero las cosas del reino, busquen primeramente el reino, y las demás cosas van a ser añadidas. San Mateo 6 creo que estaba, ¿no? Entonces el evangelio
en ese marco de los fundamentos, quiere levantar la cabeza del cristiano. A ver cómo se lo planteo. Hay un salmo que dice: alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, porque va a entrar el Rey de Gloria. Entonces lo que está diciendo es: levanten, alcen la cabeza. No dice agachen la cabeza, álcenla. El evangelio de hoy, muy mezclado, fuera del contexto de la palabra, está haciendo al pueblo llevarlo a ver la materialización de lo que quiere oír su corazón, como hombre, como mujer, como persona. Pero Dios está interesado en que oiga su amor, oiga su palabra, su doctrina, entienda la autoridad estructural que nos ha dado y podamos ser fieles al llamado que nos ha hecho. Eso va a permitir que nosotros podamos regocijarnos, que nosotros hagamos saber las peticiones de nuestro corazón al Señor. Mire que dice Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mire esto. Cuando el apóstol Pablo está haciendo esta carta, está preso. Y lo van a ver los hermanos. Y de plano salió con todos sus moretes. Y cuando lo vieron los hermanos se pusieron a llorar porque lo amaban. Pablo, ¿qué te hicieron? Déjeme a mí parafrasear algunas cosas. Pablo, ¿qué te hicieron? ¿Te golpearon? ¿Te duele mucho? Regocíjense. A la verdad, yo estoy preso, pero la palabra es libre. Y de plano, regocíjense, regocíjense. Y de plano los hermanos ya cuando se despidieron no aguantaron. Volvieron a despedirse y se fueron llorando. Y él les vuelve a decir: os digo de nuevo, regocijaos. La tribulación no lo mataba. Sabía que por amor el Señor lo tenía ahí. Y se salvó un carcelero ahí, ¿verdad? Dios tiene montones de cosas, pero tenemos que entender su amor. Tenemos que entender la doctrina que establece la palabra. Tenemos que conocer la autoridad para entender la estructura y poder ser fieles en el llamamiento de Dios. Si ese amor, esa doctrina, esa autoridad, esa fidelidad no se definen en nuestro corazón, vamos a ser unos religiosos más. Aún en nuestra oración, el Señor Jesús le advierte a sus discípulos en San Mateo capítulo 6, en el verso 7, le dice: al orar, miren lo que le dice a sus discípulos: al orar no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrerío. ¿De qué les sirve tener un montón de oraciones de memoria si no expresa lo que su corazón dice? Hablar con Dios es un Dios vivo. Entonces le debe dar vida lo que usted siente, le debe hacer saber lo que su corazón siente. No use repeticiones sin sentido, como los paganos. Le dije que la palabra gentil quiere decir pagano. Se traduce pagano, se traduce profano. Y un profano es aquel que no valora en la dimensión lo que Dios le ha dado. Lo tiene en poco, como Esaú. Esaú no valoró la primogenitura que tenía y la dio. Ese es un profano. No valora en dimensión justa
lo que Dios le ha dado. Un gentil es alguien que no tiene un Dios verdadero. Por eso a nosotros vino la revelación del Dios verdadero. Cuando usted quiere definir lo de gentil, puede ir a la King James. King James lo define idólatra, lo define profano, lo define pagano. La Strong's o la concordancia Strong's lo traduce igual. No vayan con los profanos, no sean como los profanos, no sean como los gentiles, no sean como los, ¿qué dice? Paganos. Un pagano es aquel que no entiende que es Dios. Llama a Dios a lo que los demás le dicen Dios. Y Dios es uno. Cuando el Señor le dice en Deuteronomio a Israel, Israel, tu Dios uno es. El Señor Jesús le sigue diciendo a sus discípulos cuando los envía a predicar. Y le dice, como ellos tenían que hacer el trabajo hacia Israel, todavía no a los paganos, todavía no a los gentiles, porque tenía que levantar a otros para que fueran a los gentiles. Pero cuando Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces Él le dice a sus discípulos, en el capítulo 10 de San Mateo, en el verso 5, dice, no vayan por el camino de los paganos, no vayan por el camino de los gentiles, y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Déjenme ese verso ahí. Usted podría decir, entonces el evangelio no era para los gentiles. Sí era, pero no era en este tiempo en que él estaba hablando ahí. Entonces no era para los samaritanos. Sí era, pero no era para ese tiempo ahí. Ahí era ahorita, en ese momento que él está enviando a los discípulos es para Israel. Él mismo hace que sus discípulos se admiren porque cuando ya los envió se encuentra con una samaritana y le habla. O sea, le está diciendo a sus discípulos, esperen, ustedes no van a ir con los samaritanos. Yo tengo reservado a una que le tengo que revelar las cosas. Ustedes como mis discípulos no van a ir con los samaritanos, ni van a ir con los gentiles, con los paganos. Yo voy a levantar a los que van a ir hacia ellos. Entonces los envió a Israel. Y de repente andan con él y se encuentra con la samaritana y él se pone a hablar con la samaritana. Y usted sabe lo que le expresa el Señor Jesús y de repente le toca el alma a ella y le dice, porque ella le dice, dame del agua que me dijiste, con la cual yo ya no voy a tener sed. Ah, bueno, solo tenemos que arreglar algo. Voy a ver cómo está el daño en tu alma. Tráeme a tu esposo, le dice. Le dijo, no tengo. No tengo. Has dicho verdad, le dijo. Porque 5 has tenido y el que está ahora no es. Se le hundieron las piernas a la pobre samaritana, hermano. A nosotros nos dijeron que cuando viniera el Mesías nos iba a hablar de esta forma, nos iba a decir estas cosas. Sí, le dijo. Con él hablas. Fíjese que lo tremendo es que el Señor Jesús no siempre a todos le decía, yo soy. A un Pilato le decían, ¿eres tú el Cristo? Tú lo dices. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. No se le revelaba a todos. Pero él tenía que preparar en amor, tenía que despertarle el amor, tenía que despertarle una doctrina a esta mujer para poderla mandar a Samaria. A sus discípulos dicen, ustedes no van a ir a Samaria. Después aterriza a Saulo, y levanta a Saulo y le dice, Ananías, vete a orar por Saulo, porque a partir de ahora él me va a ser muy útil y va a tener que padecer a causa del evangelio. Así que vete y sánale los ojos para que pueda ver. Mire a quienes llama.
Hablamos de Jonás. Hablamos de la mujer de Samaria. Y hablamos de Saulo. Saulo agarraba a los cristianos y según él hacía la obra de Dios, según su religión hacía la obra de Dios. Que fue a los sumos sacerdotes y les pidió cartas para poder perseguir a los cristianos hasta Damasco. Se tuvo que revelar a la samaritana el amor de Dios. Le tuvieron que dar una doctrina. Le tuvieron que hablar de la autoridad con la cual estaba hablando él para que entendiera la jerarquía del Cristo. Y fue y le dijo a toda Samaria: creo que me encontré con el Mesías, vengan a oírlo. Y le llevó toda Samaria. La mujer de la que nadie daba nada convirtió a Samaria. El hombre que mataba a los cristianos, Saulo, que atemorizaba a los cristianos con muchos problemas internos, como la samaritana, como Jonás. Cuando entendieron el amor de Dios, cuando entendieron el fundamento de la palabra, que es la doctrina, cuando entendieron la autoridad sobre la cual estaban siendo investidos, fueron fieles. Y aún Pablo llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia. Necesitamos los fundamentos para desarrollarnos. La palabra que le hablaba de gentil y lo pagano está para los que tienen concordancia Strong's, en griego es la palabra 1482. Dice que significa pagano, extraño a la alabanza del verdadero Dios y profano. Hoy en medio de la iglesia hay gentiles, hay profanos, hay paganos, hay gente que no tiene la verdadera alabanza a Dios. No estamos hablando de afuera, estamos hablando de aquí, del cuerpo de Cristo como iglesia. No como denominación, sino como cuerpo de Cristo. Pueden haber muchas iglesias que pueden estar caminando como gentiles por una ausencia de amor, por una ausencia de doctrina, por una ausencia de autoridad y por una ausencia de fidelidad. Yo tengo que terminar. Se fue el tiempo. Pero le voy a dejar los elementos para que usted pueda ver. ¿Cómo se mide el amor? Mateo 5:47. Hermano, pero nosotros somos gentiles. Éramos gentiles, mas ahora somos hijos de Dios, engendrados ya no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Ahora, mire cómo se mide si hay amor. Y si saluda solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen ustedes más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Hermano, yo no me voy a sentar en este bloque porque ahí se siente este ingrato que me cae mal. Me cambié para este otro bloque y aquí se vino a meter. Me voy a pasar al centro, al otro lo tiene al centro y todo. ¿Qué voy a hacer? Me voy. Ahí está. ¿Conoce el amor? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No eso mismo hacen los gentiles? Los paganos, los que no tienen al Dios verdadero, los profanos. Entonces, para que haya amor, tenemos que entender el amor de Cristo, que no hay acepción de persona. El apóstol Juan escribe y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que lleguemos a ser llamados hijos de Dios. Si usted quiere profundizar otro poco al respecto, vaya a Apocalipsis capítulo 2. Me lee, por favor, Hechos 19:27.
Ahí va a encontrarse con una iglesia, en Apocalipsis 2 se va a encontrar con una iglesia que perdió su primer amor. Se va a encontrar con la iglesia de Éfeso. Léala. Éfeso tenía un problema de idolatría. Se recuerda que ahí estaba Diana de los Efesios. Y ellos decían, es que ella descendió del cielo. Es que Diana descendió del cielo. Es que Diana apareció aquí porque vino del cielo. Esa es otra versión. Así dice Apocalipsis. Pero en Hechos capítulo 19, verso 35, dice que les echaba a perder el negocio cuando se estaba presentando el evangelio. Porque había un tal Demetrio que hacía estatuillas, no del Oscar, sino de Diana. Y hacía templecillos de plata. Y ese era un buen negocio. Y cuando llegó la evangelización y les explicaron, aún en su altar dice que tenían un rótulo que decía al Dios no conocido. El apóstol Pablo dice, pues ese Dios que ustedes tienen ahí que dice el Dios no conocido es el que yo les quiero dar a conocer. Y entonces, hermanos, el amor de Dios mata la idolatría. Porque la idolatría es un negocio para algunos. Aún en lo artístico, la idolatría es un negocio. Pero en lo religioso es más negocio. Hechos capítulo 19, verso 35 dice, entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, cuidad, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Hechos capítulo 19, verso 24 dice, porque cierto, ahí habían líos, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes, o sea, juntó todo el sindicato de artesanía, hermano, y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Verso 26, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran Diana se considere sin valor y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. ¿Qué negocio? Se juntó todo el sindicato. Diana era una mujer fea. Sí, era un simbolismo femenino. Diana era una mujer, era una estatua. No era una mujer, era una estatua. Que estaba lleno de pechos. En los brazos, en el vientre, en las piernas, en los pies, en todo tenía pechos. Eso se miraba horrible. Fue horrible. ¿Cuántos están cansados ya, hermanos? ¿Me da 5 minutos? ¿Cuántos me dan 5 minutos? Ya gané otra hora. Por lo menos 12 levantaron la mano. ¿Por 5 cuánto da? 60 minutos, ¿no? Pablo había orado para que en la iglesia de Éfeso hubiera revelación. Y cuando usted va a Apocalipsis, tenían revelación. Probaron a los apóstoles y los hallaban mentirosos. Pero habían perdido una sola cosa. ¿Cuál era? Su primer amor. Miren de dónde han caído, les dice. Miren de dónde han caído, que dejaron su primer amor. Entonces usted me lee, por favor, en su casa, para terminar esto de los 4 fundamentos,
la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis. Me va a leer también la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna significa fiel, engendrado legítimamente. La iglesia de Pérgamo. Ahí hace énfasis la doctrina. Tenían amor. Esa iglesia de Pérgamo tenía amor, tenía obras, pero no tenía doctrina. Por eso los engañaban. Tenían la doctrina de Balaam, o sea, ministros que por dinero enseñan doctrinas falsas. Ajustan según ellos la doctrina de la palabra a lo que quieren sacarle al pueblo, al manosearles el alma. Esa es la doctrina de Balaam. Yo creo en el dar, porque dando es como recibimos. Yo creo en la ley de la siembra y la cosecha, porque si siembro cosecho. Eso no significa que me haga mezquino para darle al Señor, pero hay falsos. Hay falsos. Entonces, la ausencia de doctrina, aunque tengan buenas obras, aunque tengan amor, porque por amor dan, son arrastrados a ser explotados. No a dar con el corazón, sino a veces hasta extorsionados. Si usted no da, va a perder la salvación. Si usted no da, Dios no le va a dar. Si usted no da, si usted no da, si usted no da. No es cierto. Es hora, ¿va? Por amor al dinero enseñan doctrinas falsas. Ahí estaba la doctrina de los nicolaitas. Nicolás significa conquistador del pueblo. Son ministros que conquistan el alma de los oyentes, porque les hacen oír conforme al deseo de su corazón. Son lisonjas. ¿Sabe qué es una lisonja? ¿Para qué le explico, verdad? Yo sé que usted ya lo sabe todo, como dijo Judas. Así dijo Judas, ¿sí usted? Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Va, en el verso 4, pues póngame ahí el verso 4 de... Ya esa es la expresión, ¿verdad? En el verso 5, póngame, por favor. Oigámosla. Démosle un aplauso al Señor, ya. Veo que no le estaba yo inventando. Mire lo que dice ahí. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó a quienes no le creyeron. ¿Quiénes no creen? Los paganos. ¿Quiénes no creen? Los profanos. ¿Quiénes no creen? Los que no tienen el Dios verdadero. No creen a la doctrina. No creen a la autoridad. No creen en el amor. No creen en la fidelidad. No creen en los fundamentos. Va a leer también la última, ¿verdad? La iglesia de Tiatira. Ahí había un matriarcado sobre los siervos. Y les enseñaba hechicería. Jezabel les enseñaba hechicería. Dice que les enseñaba y les adoctrinaba a los siervos con respecto a las profundidades de Satanás. Dice, eso es hechicería, es espiritismo. El matriarcado en la familia, en la iglesia, en cualquier área de nuestra vida surge
por la irresponsabilidad del verdadero sacerdote. El matriarcado no es que la mujer tenga mal carácter y que quiera hacer lo que quiera, no. Más bien el hombre le abre el espacio al matriarcado si es irresponsable en cumplir sus funciones sacerdotales. El matriarcado surge en la familia cuando el hombre no asume la responsabilidad de sus hechos, cuando no asume la responsabilidad de sus funciones. Se da el matriarcado. Cuando no hay un conocimiento de jerarquía o de autoridad, es como que un anciano o mi esposa o mis hijos dijeran, es que el apóstol no se sujeta a las cosas, ¿verdad? Si yo digo sí, es sí, si yo digo no, es no. Y cuando yo le diga a ustedes, mire, ya me autorizó el apóstol, va, venga pues, solo le voy a ordenar algunas cosas y listo, se haga bolas. Si yo ya le dije sí, es sí. O yo me voy a sujetar ahí. Me mandaron a ser siervo de Dios, no siervo de los hombres. Entonces lo que tengo que ver es oír cuáles son las instrucciones en el amor, en la doctrina, en la autoridad y en la fidelidad, para que usted sepa en qué estructura se mueve. Si eso viene a su vida y lo aplica en usted mismo, el amor, la doctrina, la autoridad y la fidelidad, si lo aplica en usted mismo, si lo aplica en su familia y lo aplicamos en la iglesia, no hay desorden. Siempre vamos a decir que somos necesitados del amor de Dios. Siempre vamos a decir, escrito está. Siempre vamos a respetar la estructura jerárquica en la cual se organiza la familia, la iglesia, la sociedad misma. Vamos a contribuir en eso. Y entonces vamos a poder ser fieles al propósito para el cual Dios nos llamó. Perdónenme, pasé 12 minutos, pero ahí estamos. A mí me entregaron el tiempo después de las 11, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 fundamentos que le hablé hoy? Yo ya estoy viejito que solo oír. El amor, la doctrina, la autoridad y la fidelidad. ¿En qué iglesias habla eso? De Apocalipsis 2, de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna y Tiatira. Ahí está. Tanta vuelta para decirle eso, ¿verdad? Bien. Antes que suene otro teléfono que ya le van a avisar que ya está el almuerzo, pongámonos de pie y hagamos una oración al Señor. Lo espero el martes, a ver si nos metemos a otros fundamentos. Estos fundamentos le van a permitir un proceso de estabilización y pertenencia y permanencia. Lo puede aplicar en su casa, lo puede aplicar en su familia, lo puede aplicar en la iglesia, lo puede aplicar en la sociedad, lo puede aplicar al país. Hasta le puse a Chávez de ejemplo. Porque una iglesia que no tiene doctrina, que no conoce autoridad, que no sabe estructura, no permanece. Un país también que no tiene doctrina, no tiene principios doctrinarios, un país que no tiene estructura de gobierno, podrán tener mucho amor, pero no van a ser fieles, se va a corromper. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio hermoso de ser enseñados. Yo quiero, Señor, que el amor more en el corazón de cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tu amor sea ministrado en nuestros corazones, para que podamos llevar ese amor no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Y no solamente a nuestra familia, sino a la iglesia,
a la sociedad. Jonás tenía problemas en su alma, tenía prejuicios. La samaritana tenía muchos conflictos emocionales. Había tenido muchos fracasos. Saulo creía que estaba haciendo la obra de Dios y no estaba haciendo más que religión. Yo quiero invitarte o invitar a los hermanos o hermanas que le quieran decir: Señor, yo quiero fundamentar mi vida en estos 4. Y quiero decirte, Señor, que quiero experimentar tu amor. Quiero sanar mi alma de prejuicios para no actuar como Jonás, ni como Saulo, ni como la mujer de Samaria antes de ir al pozo, ni como Saulo antes de ir al encuentro con Cristo, ni como Jonás, sino conforme a tu llamamiento. ¿Hay alguien entre nosotros que le quiera decir al Señor: Señor, ayúdame para estructurar mi vida en estos procesos? Yo quiero invitarle al altar y decirle que le digamos al Señor: Señor, ayúdame. Yo necesito ese amor